Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos desde la radio tratando de bendecir tu vida. Bueno, hoy se nos ha complicado bastante las cosas. Ahora, bueno, parece que es una noche media atípica, ¿no? Una noche donde las cosas no suceden como a uno le gustaría. Pero bueno, tenemos que entender que estas cosas suceden cuando estamos en vivo, ¿no? Gloria a Dios. Ahora sí, se nos ha quedado sin... a ver, ahí estamos. Se nos quedamos mudo. El micrófono se nos quedó mudo. Pero bueno. Ahora sí, gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos siempre con un desperfecto técnico, ¿no? Me encantaría contarles tantas cosas que suceden, ¿no? Día a día. No es fácil, poder salir al aire. Siempre el enemigo está queriendo hacer de la suya. Es impresionante, ¿no? Cómo quiere él interferir para que no podamos alcanzarte en esta noche, ¿no? Así que Dios bendiga tu vida. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar en este tiempo. Ahí Claudia estaba tratando de... Se nos ha quedado sin traer un poquito de tranquilidad. Bueno, sí. Miren, le voy a contar uno de los detalles, ¿no? Estábamos a punto, ahí ya estaba todo listo, a punto de arrancar, y esos cambios inesperados a la computadora, todos los temas quedaron desequilibrados, ¿no? Así que, y de ahí arrancamos, ¿no? Así que a punto de empezar el programa, el que les dije quiso meter de las suyas. Siempre quiere cargarnos, de distintas cosas, ¿no? Desapareció la temperatura. Claudia, desaparecieron todas las cosas, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios, pudiendo compartir con ustedes, ¿no? Una noche más, traerte un mensaje, como hemos dado a llamar, ¿no? En este tiempo, una noche donde Dios quiere bendecir tu vida, la unción de Dios, ahí que nos están, gloria a Dios, sí, aquí está, gloria a Dios, sí que gloria a Dios, ¿no? Gracias a Dios le damos por poder estar aquí compartiendo, como les decía, y disfrutando, a pesar de que el tiempo está difícil, está fresco, frío, nos gozamos de poder estar bajo el abrigo de Dios, que Él nos provee de todo lo necesario. Estamos aquí esta noche, estamos con Juan y Juan. ¡Wow! Ahí está Juancito, solitario, pero bueno, una noche donde Dios quiere bendecir tu vida, ¿no? Vamos a compartir en esta noche una porción de la palabra de Dios, la cual estuvimos hablando estos días atrás, ¿no? Estuvimos hablando de Abraham, el padre de la fe, cuando él salió de... Dios lo llamó, hizo un llamado para que saliera aquel... Sí, está difícil, ¿no? Que el enemigo se nos quiere enojar en esta noche. Tenemos que darle un correctivo, así que, bueno, estuvimos hablando, ¿no? Sobre Abraham, el padre de la fe. Déjame abierto, por favor, si no hay inconvenientes. Donde Dios llamó a que saliera de su casa, de su parentela, de su tierra, ¿no? Pero él obedeció a medias, ¿no? Él hizo lo que Dios le había mandado, pero salió con su sobrino, ¿no? Vimos que él también, cuando salió
había organizado cómo presentarse si en algunas circunstancias ellos se veían con problemas. Él presentaba a su esposa como a su hermana y así sucesivamente. Es increíble, pero realmente Abraham, por más que él diseñó un sistema cómo poder salir adelante, ¿no?, frente a los inconvenientes, Dios ya tenía un plan preparado de antemano, ¿no? Dios ya había dispuesto y le había dicho, ¿no?, que saliera de su casa, de su parentela, y que él lo bendeciría. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, dice. Pero cuando le dio el llamado, le dice, salte de la casa de tu padre, de tu parentela, y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Wow, ¿no? O sea que, por más que Abraham había pensado cómo tener una salida, Dios ya tenía preparado una bendición enorme para su vida. Y damos gracias al Dios que amamos y que servimos, ¿no?, que Él siempre nos tiene preparado una bendición y que lo que Él dice, Él lo cumple. Tras circunstancias que acontezcan en nuestra vida, algunas son para hacernos reflexionar, otras para hacernos pensar, ¿no?, y otras para alentarnos a seguir adelante. Gloria a Dios. Fue así como Dios preparó un tiempo, un territorio que fuera propicio para que la bendición alcanzara a Abraham, ¿no? Pero vemos que cuando Dios lo llama, que quería bendecirlo, Él le dijo, salte de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Pero, vieron que muchas veces Dios tiene planes para con nosotros, pero siempre hay alguien que se nos apega, ¿no? Y muchas veces esta gente que en lo personal, ¿no?, les cuesta despegarse de ellos, pero muchas veces son ellos los que no nos dejan desarrollar, los que no nos dejan crecer, ¿no? Y pertenecen a lo que Dios estableció como parentela, ¿no? Vemos que acá Abraham salió con su sobrino. Dios no le dijo que saliera con su sobrino, ¿no? Pero bueno, a pesar de esta circunstancia, Dios tenía ya preparado una gran bendición para Abraham, ¿no? Miren qué tremendo. Y vamos a compartir en esta noche en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 1 en adelante, como Abraham, después que hubo un hambre, él descendió a Egipto, allí él tuvo que hacer pasar a su mujer por su hermana. Debido a estas circunstancias, Dios frenó que el rey Abimelech, ¿no?, desposara a Sarai. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía propósitos con Abraham y con Sara, ¿no? Entonces, cuando Dios tiene preparado, tiene propósito para alguien, nadie puede interferir, por más que en esta circunstancia era el rey. Dice que una afección vino sobre él debido a que él también había sido engañado por Sara y por Abraham. Ellos habían dicho que eran hermanos, lo cual no dejaba de ser una realidad a medias, ¿no? Porque sí eran hermanos de un mismo padre, Taré era el padre de ambos, pero eran de distintas madres, ¿no? Pero ellos esa parte no le dijeron al rey. Y dice que el rey, cuando Dios estaba durmiendo, Dios le habló y le dijo que esa mujer que había tomado
él debía devolvérsela a su marido porque tenía marido. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Imagínense ser engañado y que Dios le confirmara al rey. Y Dios le dijo que Dios lo iba a bendecir, que él había sido engañado y había visto la nobleza que estaba en el corazón de Abimelech, ¿no? Y le dijo, devuélvele la mujer a Abraham y serás bendecido también, ¿no? No solo que el pacto que Dios había establecido con Abraham alcanzó a Sara, y también fue bendecido Abimelech, ¿no? Y dice que era tan grande la belleza que esta Sara tenía, que cuando el faraón, el rey, la vio, se quedó enamorado, ¿no? Pero Dios le habló y le dijo que debía devolverla. Y cuando Dios interfiere y él toma control, dice que cuando devolvió la mujer a Abraham, le dijo por qué había hecho esto, ¿no? Y Abraham le dijo que él sabía que no había temor de Dios en esa ciudad, y por ese motivo lo iban a matar a él e iban a tomar a su esposa como esposa para ellos, ¿no? Pero este rey fue comprensivo, increíblemente, ¿no? Fue comprensivo porque Dios le había hablado, le había dicho lo que debía de hacer, ¿no? Y dice que entregó la esposa a Abraham, y dice que le entregó bienes, ¿no? No solo que dice que era rico Abraham, pero el rey lo bendijo y le dio aún más ganado, cabras, todo tipo de ovejas, ¿no? Y también en un momento le entregó 100 ciclos de plata para honrar la vida de Saraí, ¿no? Él había quedado impactado por lo que era esta mujer. Pero no alcanzó a hacer solamente eso, sino que lo llamó y le dijo a Abimelech, el rey, a Abraham, ven, mira todo esto que está por delante, dispón de ellos como bien te plazca, ¿no? Solamente que le hizo, aparte de bendecirlo, le hizo una invitación para que disfrutara de todo el territorio que estaba por delante. Imagínense si la promesa que Dios le había dicho a Abraham en un inicio se estaba cumpliendo a través y confirmando a través del rey. Y dice que después que le fue entregado de vuelta a la esposa, entregado más siervos, más animales, dinero, le dio apertura a que dispusiera de las tierras como bien le pareciere. Dice que él volvió al lugar donde estaba antes, ¿no? Y dice en el versículo 13, ¿no? Y dice que Dios, que Abraham volvió a ese lugar de donde había salido. Pero antes vamos a compartir una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Te pedimos que tú tomes control de cada palabra, que cada una de ellas sean de edificación, de bendición y de ánimo, de aliento para alguien que necesite en esta noche recibir una dirección de parte de tuya. Te damos gracias, Señor, y bendice a cada uno de los que estén escuchando en este tiempo. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y vemos aquí en el capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev. Acuérdense que él estaba en Egipto, donde estaba Abimelech. De ahí, muy cortésmente, salió bendecido, ¿no? Imaginen la grandeza de Dios, lo que Dios hizo con el rey, que en vez de que éste se enojase por haber sido engañado, lo cual era lógico, era muy comprensible, ¿no? Dios
controló el enojo para que fuera de bendición. Miren qué tremendo. No solo que no se enojó, sino que fue bendecido de esa situación, de esa circunstancia. Glorioso, ¿no? Cuando Dios interviene, no hay quien pueda frenar el propósito de Dios. Y muchas veces vemos que hay circunstancias que uno cree que la situación puede interferir y hacer que tu fe decaiga, que el enemigo se crea más grande de lo que realmente lo es, ¿no? Miren lo que dice. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot, ¿no? En segundo plano siempre estaba ese sobrino. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Todo lo que Dios le había dicho se había cumplido, ¿no? Porque él un día oyó la voz de Dios y salió del lugar donde estaba, podríamos decir, de su zona de confort, donde tenía tierra, sus ganados, y se emprendió a seguir en un camino el cual todavía Dios no le había indicado que fuera, ¿no? Y dice, oyó la voz y sígueme, ¿no? Y él salió de ese lugar y empezó a caminar. Y Dios prosperó. Imagínense que a pesar de haber engañado al rey Abimelech, Dios de esa circunstancia también lo bendijo, ¿no? Y dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, ¿no? Tierra de Jai. Y dice, gloria a Dios. Y el lugar, al lugar del altar que había hecho allí antes de que el hambre los alcanzara y que ellos bajaran a la tierra de Egipto, él ya había estado en ese lugar y había presentado ofrenda a Dios. Volvió a ese lugar y dice, al lugar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Saber que había venido un hambre, él descendió a una tierra difícil, pero Dios lo guardó y lo bendijo en una tierra de esclavitud, una tierra de opresión. Abraham, Sara salieron bendecidos. Y con ellos siempre pegadito ahí estaba Lot, el sobrino, ¿no? Y dice el 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Yo quiero que en esta noche cambiemos nuestra manera de ver. Lot no solo implicaba ser el sobrino. El nombre Lot significa velo, ¿no? O también significa cobertura. Presten atención en esta noche. Dios va a traernos una dirección distinta, ¿no? ¿Y por qué hablamos de velo? ¿Por qué hablamos de cobertura? El velo es algo que no permite ver con claridad. Y esto era Lot para Abraham, ¿no? Era un velo que realmente Abraham no había podido ver claramente, que él había oído la voz de Dios, pero le había desobedecido porque le había dicho, sal de la casa de tu padre, de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Pero Abraham era parte de su parentela, o sea que le había obedecido en un gran porcentaje, pero había un porcentaje el cual había desobedecido, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Para Dios, muchas veces, humanamente, nosotros decimos una mentira
una mentirita piadosa, ¿no? A una gran mentira, al robo, al asesinato, a la violación, todos pensamos en distinto tamaño. Pero para Dios, no, el engaño, el cambiar la verdad, ya es mentira, es pecado, ¿no? Y de ahí en adelante. Pero para Dios, uno no es más de más peso que el otro, ¿no? Para Dios, tanto engañar, mentir, cambiar la verdad o matar, es pecado. Dios dice, esto es pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y acá vemos que Abraham había obedecido aparte, ¿no? Porque este Lot, el cual era su sobrino, el cual significaba velo, que no le había dejado ver a Abraham, que no había hecho completamente la voluntad de Dios, ¿no? Y también dice que el significado es cobertura, ¿no? Y cuando hablamos de cobertura sabemos que un pullover es una cobertura, ¿no? Una capa es una cobertura, ¿no? Eso que te guarda, eso que te protege, hasta ahí va lindo, ¿no? Es cobertura, ¿no? Y lo que tenemos por delante, por arriba nuestro, que es un techo, también es cobertura. Y sabemos que cuando tenemos algo que nos cubre, también tenemos algo que no nos permite traspasar la voz de Dios y oír plenamente. Y muchas veces el hecho de tener un techo no nos permite ver las estrellas, no nos permite ver la grandeza de Dios. Y a Abraham, Lot, significaba eso en su vida, ¿no? Un velo, una cobertura que no le permitía ver que él se había confundido, que él tendría que haberle dicho, mira, sobrino, todo muy lindo, pero Dios me instruyó a mí que saliera de la tierra de mi padre, de mi tierra, de mi parentela. Vos quédate aquí, que Dios te va a hablar también a ti. Y muchas veces hay gente que se nos quiere prender, estar pegado a nosotros, porque quieren disfrutar de la bendición que Dios le había soltado a Abraham, ¿no? A Abraham Dios le había dicho que a donde fuera lo iba a bendecir y que sería de bendición. Y por consiguiente, este pícaro de Lot también era bendecido, ¿no? Dice que cuando estuvieron en la tierra de Egipto, por la belleza que Sarai tenía, Dios bendijo a Sara y Dios bendijo a Abraham, ¿no? O sea, entró siendo próspero y salió siendo aún próspero y bendecido por el rey, ¿no? Y siempre entre medio, pegadito ahí, como quien dice una garrapata, estaba este Lot, ¿no? Que para Abraham significaba un velo, una cobertura, alguien que no le permitía ver que él también había desobedecido a Dios, ¿no? Y miren lo que dice el 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, si había problema, pues las posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Yo no sé cómo me dirían cuáles eran las ovejas de Abraham, cuáles eran las de Lot. Lot siempre estaría atento viendo si le podía sacar cuando iban a comer. Comemos de la de Abraham. Pero como Abraham sabía que Dios había soltado una palabra que lo iba a bendecir, Abraham no estaba pendiente de cuántas ovejas tengo, cuántas dieron a luz. Eso, él sabía, que él había oído y había comprendido que donde fuera Dios lo iba a bendecir. Él no tenía necesidad. Y muchas veces
Dios suelta una palabra, pero aún estamos pendientes de decir, pero tengo que producir para ser más bendecido. No, no, Dios ya te dijo que te va a bendecir. Déjalo en las manos de Él, que Él va a soltar todo lo que estés necesitando, ¿no? Y miren, empezó a haber problemas entre los pastores y los siervos de Lot y de Abraham, ¿no? Y ustedes se pusieron a pensar, ¿por qué estaba este problema si eran familia, ¿no? Y el problema era que estaba empezando a haber dificultad, porque Dios no le dijo a Abraham que saliera con su sobrino, le dijo que saliera solo, con lo que él poseía, ¿no? Con sus siervos, con su dinero, con lo que tenía, él debía salir, dejar todo, pero salió con Lot. Y acá estaban empezando a haber pequeños inconvenientes, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa cuando oímos a Dios, perdón, a medias, ¿no? Y pensamos que esto no nos va a traer consecuencia. Si oís a Dios a media, sí te va a traer consecuencias, porque Dios no puede bendecirte a media. Dios te bendice o no, ¿no? Entonces vemos que todavía Dios no había abierto la ventana de los cielos. Sí lo había bendecido, pero sí Dios quería mostrarle que Abraham había desobedecido, porque había salido con su sobrino y él le había dicho que saliera de la parentela. Y muchas veces Dios nos llama a que empecemos a caminar en su voluntad, en su propósito, y muchas veces quedamos apegados o pegados a lo que Dios nos dijo que nos fuéramos, que saliéramos. Y si Dios te dice salí, no te quedes decir, no, pero es que hace frío. No, no, salí. Oí la voz de Dios. Miren qué tremendo. Miren lo que estaba sucediendo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea que vemos que había problemas, sí, pero también había otra gente que aparece aquí, ¿no? Habla sobre el cananeo y el fereceo, ¿no? Y yo traigo para que comprendamos cuál es el significado, ¿no?, del cananeo. Dice que eran personas impías, ¿no? O sea, estaba Abraham, estaba Lot y estaban los cananeos, gente impía, idólatras, que descendían de la descendencia de Canaán, de Can, nietos de Noé, ¿no? Pero eran gente que estaban dispuesta siempre a adorar a otros dioses. Y también vemos que habla sobre los fereceos. ¿Y quiénes eran los fereceos? Los fereceos eran sinónimo de gente hipócrita, gente que decían una cosa pero hacían lo contrario. Dice, personas que fingen virtud mientras juzgan severamente a otros, y creen ellos estar bien. Estos son los fereceos, ¿no? O sea que estaba Abraham, Lot, los cananeos y los fereceos. Y entre todo había ya problema. Miren qué tremendo, Y dice en el 9, en el 8 dice Abraham, y entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Acá vemos que Abraham ya estaba notando que algo no estaba bien, ¿no? Y yo creo que él se habrá dado cuenta del problemita que él había traído de llevarse consigo
a su pariente, ¿no? A su sobrino. Y dice que en el 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Le pregunta, ¿no está toda la tierra delante de ti? Dice, yo te ruego que te apartes de mí, ¿eh? Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea que Abraham ya estaba viendo que a futuro esto le iba a traer discordia, problema, enemistad, como quieran llamarlo, ¿no? Y dice en el 10, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán y que toda ella era de riego, ¿eh? Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar, y antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y dice el 11, y entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartó uno del otro, ¿no? Vemos que aparte de que Dios no le había dicho a Lot que saliera con Abraham, Abraham le dijo, salte de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, él había desobedecido, ¿no? Pero siempre quería sacar beneficio, siempre quieren sacar propósito. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que tener bien claro, que Dios tenía propósito con Abraham, porque conocía el corazón que tenía Abraham, ¿no? Y era visto que Lot tenía un corazón muy distinto, muy diferente, ¿no? Si no, de haber sido otro, le podría haber dicho, tío, Abraham, elige tú primero y lo que tú dispongas, yo haré, ¿no? No, por el contrario, él elige primero. ¿eh? Vemos la diferencia de la gente que tiene un corazón dispuesto, y acá vemos que Abraham le dijo, a donde tú vayas, yo iré para el otro lado. Si vos vas para la derecha, yo voy para la izquierda, ¿no? Para que no tengamos problemas, ni tengamos dificultad, ¿no? Pero no solo que le dio la posibilidad a Lot de que eligiera primero, sino que este pícaro eligió lo mejor, ¿no? La tierra, la llanura, la llanura del Jordán, donde la tierra se veía muy productiva, ¿no? Entonces dice que Abraham, en el 12 dice, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vemos que muchas veces ese es el problema, ¿no? Que la ambición no nos hace ver cuál es el problema futuro. Lot fue extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que sus tierras llegaron hasta Sodoma. Y cuando hablamos Sodoma, hablamos sinónimo de perversión, de idolatría, de todo lo malo, ¿no? O sea que el corazón de Lot estaba muy apegado a la idolatría, a hacer lo malo. En cambio, vemos que Abraham, él dijo, yo donde vaya, Dios me soltó una palabra, y a donde fuere, aunque fuere para el desierto, Dios me va a bendecir en el desierto. Y esa es la actitud que debemos tomar los hijos de Dios. Saber que sea cual sea la circunstancia que nos encontremos, si Dios te dijo que va a bendecir, que de ti hará una nación grande, aunque sea en el desierto, Dios te va a bendecir. Él va a producir ríos que puedan bendecir, tierras. La bendición te va a alcanzar. A donde quieras que vayas, la bendición te va a seguir. Mas este Lot eligió lo mejor a los ojos, pero que al tiempo iba a traerle
muchos problemas. En cambio, Abraham dijo, bueno, yo me voy con lo mío y acá quiero estar tranquilo. Y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mira el 13, y ya vemos que acá se marca que a futuro este Lot iba a tener problema. Había elegido, bueno. Y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque todas las tierras que ves las daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, miren qué es lo que había tenido que pasar. Recuerden lo que significaba Lot. ¿Qué significaba? Velo, cobertura, ¿no? Y acá vemos muy claro lo que Dios le dice. Y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Ya no tenía cobertura, ya no tenía techo. Y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente. Todas esas tierras te entregaré. Porque anteriormente Abraham había salido con Lot. Y Dios no puede bendecirnos cuando hacemos su voluntad a media, ¿no? Cuando Dios te dice, sal solo con los tuyos, que quiero bendecirte, en el camino Él va a ir depurando, sacando la gente que no permite que seas bendecido por Dios, ¿no? Vemos que hasta en un momento Abraham le dio para sacárselo de encima. Yo creo que Dios le habría hablado, ¿no? Elige tú primero. A donde vayas, yo voy para otro lado. Yo sé que Dios, donde vaya, me va a bendecir. Y miren cómo sucedió, ¿no? Abraham fue bendecido cuando él escuchó por completo la voz de Dios, ¿no? Y ahí él se apartó de su parentela, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y cuando esto sucedió, el velo fue descubierto, sus ojos fueron abiertos y ya no tenía cobertura. O sea, que todo lo que veían sus ojos, pero dice, y alzó sus ojos, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Ya no tenía cobertura, ya no tenía techo, ¿no? Y todo lo que vean tus ojos, eso te entregaré. Porque era lo que Dios le había dicho, que él iba a entregar, y lo que iba a ser bendecido y también de bendición. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el hecho de saber que Dios quiere bendecir tu vida y que con tu vida vas a ser de bendición a otros, ¿no? No bendecir económicamente, sino de bendición. ¿Por qué? Que Dios puede usar tu vida para entregar palabra, para entregar un abrazo, ser de bendición. No siempre es económico. Saquemos lo económico. Estamos hablando de la bendición que viene de parte de Dios. Muchas veces hay gente que está lleno de riquezas, llenas de tesoros, de propiedades, de autos, y ellos en su corazón, cuando llegan a la quietud de su noche, ellos necesitan un abrazo, ¿no? Yo creo que si alguien viniera y le dijera, mirá, vos lo que necesitas es un abrazo, ¿sí? Pero vale 2 propiedades. Llévensela, ¿no? Hay momentos en la vida del ser humano que un abrazo es tan importante porque representa, cuando viene de parte de Dios, es como un abrazo que Dios quiere entregarle a las personas, ¿no? Qué hermoso cuando ha venido un siervo, cuando viene el pastor, que abraza
y vos sentís el amor de Dios que te alcanza a través de otros, ¿no? Y en este tiempo Dios quiere bendecir tu vida y que seas de bendición, ¿no? No solo bendecirte en lo económico, en lo espiritual, y que seas portador en muchas oportunidades de lo que el mundo no entiende, de un abrazo, ¿no? De una palabra, ¿no? De una sonrisa cuando hay gente que necesita, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice el 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¡Wow! Como el polvo de la tierra, y también tu descendencia será contada. No solo la bendición venía para Abraham, sino para los descendencia de él. Y todavía, lo más bueno, que todavía estaba solo Abraham. Todavía no había tenido a sus hijos. Porque dice que el llamado de Abraham, cuando salió, que Dios lo llamó, era de 75 años. Y quizás vos pensaste y decís, no, pero yo ya estoy viejo, ya estoy grande, yo tengo 57, ¿no? Mi esposa tiene más menos, gracias a Dios, Y muchas veces uno dice, pero ya está, ya se nos pasó el cuarto de hora, ¿no? Como uno siempre dice. No, el propósito que Dios tenía con Abraham, se empezó a ejecutar cuando él escuchó la voz de Dios. A los 75 años recién salió de la zona de confort. A los 75 años dice que cuando entró a Egipto, ahí el viejo vio que su mujer era realmente hermosa. Pobre mujer, ¿no? Nunca le habría... Estas mujeres modernas, ¿no? Que todo el día necesitan ser alabadas y cosas, ¿no? Yo veo que en ese tiempo más de una lo querrían matar, ¿no? Y decirle, escúchame viejo, 75 años para realmente que me veas hermosa. Dice que cuando él entró en la tierra de Egipto, dice que ahí se dio cuenta que su mujer era hermosa, en gran manera. No era hermosa común, era hermosa en gran manera. Imagínense que todos los que la veían la miraban con ojos de agrado, ¿no? Cuando lo vieron los príncipes se enloquecieron, y cuando la vio el rey quedó en shock, ¿no? Se enamoró a primera vista, ¿no? Y miren qué tremendo. Y uno, por ahí uno dice, no, pero ya estoy grande, eso para los jóvenes, no. No obstante, a que sí puede que muchos llamados sean para los jóvenes, también hay muchos llamados. Vemos que Abraham, acá todavía estamos de Abraham, Dios ya tenía un propósito, pero acá empezó a mostrarse cuál era el propósito. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y dice, porque, gloria a Dios. El 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Puede uno contar el polvo de la tierra? No. Entonces, ¿podría ser contada la descendencia de Abraham? No, porque Dios lo había establecido. Si se puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Gloria a Dios. Y este es el tiempo que Dios quiere bendecir tu vida, ¿no? No solo bendecir tu vida, sino bendecir tu descendencia. Porque
uno dice, la vida es corta y los años se pasan y está establecida una fecha para el hombre, tanto para el hombre como para la mujer, y lo otro es tiempo de gracia, ¿no? Entonces, cuando vemos que el cuarto de hora, o la mitad de la hora, ¿no? Yo me pongo y hago un balance, porque la palabra dice que está establecido que el hombre viva 70 y 80 los más robustos, ¿no? Y yo me pongo a pensar y estoy en el 3/4 porción de mi vida, ¿no? Hay 13 años que me apartan del tiempo que Dios ha establecido para el hombre. Y dice, y 80 los más robustos. Y en este tiempo uno piensa, ya no piensa solamente en uno, sino piensa en los nietos, en los hijos, en los nietos, en los que vendrán por delante. Y esto es lo que Dios quiere en este tiempo. Que ya no lo tenemos a Lot, ya no tenemos un velo, ya no tenemos alguien que no nos permite ver con claridad, ¿no? Y que tenemos que tomar que lo que Dios dijo se va a cumplir. Y dice, miren lo que dice, el 17, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¡Wow! ¿Te imaginaste, no? Que Dios te diga, como le dijo a Abraham, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, y a ti te la daré. Gloria a Dios. Y Abraham pues fue removiendo su tienda y vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Miren que él por donde iba presentaba altar. Y cuando hablamos de presentar altar, es un lugar donde adorar a Dios, ¿no? Quizás uno diga, pero yo no tengo un altar de piedra, pero tenés tu alcoba. Hay lugares, hay gente que tiene un altar donde ora a Dios. Hay gente que tiene un espacio personal dentro de su tierra, ¿no? Y van ahí, y ahí miran hacia el cielo, y ahí es donde hablan a Dios. Ese es su altar, ¿no? Y dice que Abraham fue y preparó altar, gloria a Dios, a Jehová. Y ahí él le dijo, gracias, papá, gracias Dios, porque lo que tú me dijiste cuando me llamaste, ahora se está cumpliendo. Y yo creo que en este tiempo es tiempo de oír la voz de Dios completa, no a media. Abraham tuvo su problema y vemos que todavía no están del todo resueltos. Más adelante vamos a ver que todavía ese problema, ese sobrino que él había llevado consigo, le iba a traer problemas, ¿no? Pero ese es un tiempo nuevo, un tiempo donde Dios te llama a que camines en la plenitud de la palabra de Dios, que puedas oír la voz de Dios por completo y obedecerla, ¿no? Si obedecemos a medias, vemos que la bendición va a llegar, no de la misma manera, pero ese pedacito que no permite que llegue la bendición, te va a traer problemas, ¿no? Y hay cositas que no nos permiten alcanzar la bendición de Dios. No sé cuál es el velo, cuál es la cobertura, lo que no te permite recibir en este tiempo, lo que Dios de antemano decretó que era para ti, ¿no? Dice que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y las bendiciones que Dios preparó están a tu disposición. Y muchas veces no disfrutamos, no poseemos la bendición de Dios porque hay algo que trajimos con nosotros, el cual Dios no nos había dicho que trajéramos. Hay cosas que nos cuesta dejar y hay cosas que no nos permiten crecer, ¿no?
Abraham le costó dejar su sobrino y no pudo ser bendecido hasta que se despegó de su sobrino. ¿Qué es lo que tenemos que despegar en este tiempo? ¿Qué cosa te está costando dejar? Este es el tiempo, ¿no? Esta es la hora que Dios preparó para tu vida, para bendecirte con la plenitud, por completo, 100%, no a medias. Yo creo que Dios lo bendijo cuando caminó con Lot, pero cuando él se separó de Lot, ahí la ventana de los cielos alcanzaron a Abraham. Muchas veces Dios nos bendice, pero no nos alcanzamos a recibir la plenitud, porque todavía tenemos algo que nos dejamos, de esa tierra de dolor, de la tierra de Lodebar, ¿no? De la tierra de angustia, ¿no? O cuando salimos de Egipto, de pasada, nos chifoneamos un collar que no era nuestro, algo que no nos permite recibir la bendición de Dios. Este es el tiempo, esta es la hora que Dios te dice: deja tus cargas en mí, todo lo que no te permite que puedas ver lo que tengo preparado para ti, ¿no? La bendición que tengo preparado para ti, yo saco el velo, ¿no? El techo, lo que no te permitía mirar hacia arriba, Dios lo sacó. Dios dejó cielos abiertos para tu vida. Es un tiempo de darle gracias a Dios, un tiempo de bendecir y de exaltar su nombre, porque Dios se quiere hacer presente en tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos des la claridad, el entendimiento, para saber qué es lo que nos trajimos con nosotros, el cual tú nos dijiste que dejáramos. Padre amado, queremos recibir la bendición completa que tú has entregado, que tú has soltado para nuestras vidas. Padre, muéstranos qué es lo que aún debemos de dejar. Saca de delante de nosotros todo velo, toda cosa que no nos permite mirar hacia los cielos, Señor, libremente. Te damos gracias por este tiempo y pedimos, Espíritu Santo, que traigas revelación y claridad para aquellos que puedan estar escuchando este video hoy o en el transcurso de los días. Que sea tu Santo Espíritu el que traiga convicción para sus vidas. Gente linda, Dios los bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas. Un beso grande.